Ellos son, ¿sí? Son seres de Pléyades, de Orión, de Andrómeda, de Yurma, de Antares, de Alfa Centauri. ¿Pero por qué? Porque ahí arriba está repleto de vida, está repleto de vida, que nosotros o la humanidad, entre comillas, no lo esté diciendo o de a poco lo van sacando, ¿no? Eso no Claro. quiere decir que no haya vida y que seamos los únicos. Los tiempos que estamos viviendo sin duda han traído muchísimos cambios, cambios importantísimos y tibiamente, pero con paso firme, cada vez más se van abriendo espacios que dan lugar a que otras personas puedan manifestar las experiencias de vida que han tenido a lo largo de su vida seguramente, pero con seres, ¿cómo podemos decir? Extraterrestre sería lo más comúnmente llamado. Pero en el caso de hoy vamos a tener un entrevistado que tengo el gusto de darle la bienvenida porque él está en Río Negro. Río Negro es una provincia al norte, en la Patagonia de nuestra querida República Argentina. Lo digo porque claramente siempre se conectan todos los seguidores luminosos y sintientes de este espacio, por eso me gusta remarcar dónde ponerlos en sitio. Y también porque quiero que tengas presente por qué Río Negro es un lugar muy importante, porque el entrevistado de hoy nos va a decir por qué es muy importante el lugar físicamente donde se encuentra. Se trata de Miguel Ángel Brunetti, él es docente, se dedica a enseñar en el área primaria o primera infancia, a los primeros años, y también en la secundaria o preparatoria, como le dicen también. Él está allí en Río Negro. Yo ya le doy la bienvenida y te decía que me gustaría preguntarle antes que nada, ¿con qué parte de nosotros nos tenemos que vincular para incorporar bien esta información que vas a compartir con nosotros, Miguel Ángel? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Es tal cual lo dijiste, resido en el norte de la Patagonia, en Río Negro, en una ciudad que se llama Villa Regina, pero no es tanto en la ciudad. Yo vivo alejado de la ciudad, en una zona rural. Nací, me crié allí y allí es donde resido. ¿Cómo integrar esta información? Y bueno, primero que nada, es una situación bastante compleja, ¿no? Bastante compleja porque uno no puede decirle a las personas cómo integrarla, pero sí, siempre digo que resuenen con lo que escuchan, que sean Ujú. ellos los que tengan la capacidad de discernir y de sentir los relatos que voy a contar hoy, porque hay un montón de personas que le pasa en todo el mundo, que esto no es nuevo, no es que Miguel es un caso aislado. Claro. Entonces, que se queden con esos, con lo que resuena, que sean ellos los que decidan si lo que están escuchando lo sienten o no lo sienten. Muy bien, es muy linda la invitación también. ¿Y cómo se puede llamar a estos contactos que has tenido desde pequeño, desde niño? Siempre en este espacio físico voy a hacer hincapié a que todos retengan que estamos en el norte de la Patagonia Argentina, porque has sido ahí, siempre te has quedado en ese lugar, ¿no? Exactamente, yo nací, me crié en este lugar y tengo 33 años y sigo estando aquí y lo sigo eligiendo porque es un lugar maravilloso para vivir. Es un lugar donde no hay una contaminación lumínica, donde no hay una contaminación de ondas, Claro, ¿sí? En cuanto a distintas señales. Entonces lo elijo hoy y siempre para quedarme aquí. exacto. Y todos los contactos que tuve y que sigo teniendo son acá, en esta zona, en la Patagonia. ¿Por qué? Porque es un lugar caliente, como llaman los ufólogos, ¿no? Es un lugar donde hay muchos contactos, y no solamente a mí, sino un montón de personas han tenido contactos muy, pero muy increíbles y se dan aquí en la Patagonia. Hay un montón de puntos de avistamientos e inclusive en Neuquén, que queda cerca, hay un lugar que le pusieron el ovnidrómo porque van las personas a conectar y a contactar ahí. En Repetime el el caso término, mío, así lo incorporo. Repetime el término. es, en vez de un autódromo, es Sí. omnidromo, omniódromo, ¿no? Es un lugar donde uno va a avistar y es como un corredor donde se ven un montón de situaciones de contactos, ¿sí? Claro. Sobre todo contactos del tercer tipo.
seguramente los que escuchan ya van a saber de los Vamos tipos de ahí. contacto. Bueno, eso me gustó, contacto de tercer tipo, ahí está. Y bueno, y en ese contacto de tercer tipo podemos incorporar todo esto que nos vas a compartir, porque Exactamente. descubrir el origen de la propia existencia es la misión que tienes hoy y que asumes como comunicador de una experiencia que has vivido, insisto, desde pequeño, y que De claramente te pequeño. convirtió, o sea, se convirtió en un momento bisagra para ti. Porque a veces yo digo, muchas personas que pasan por nuestros espacios dicen, bueno, yo elegí ser un profesional, ser un investigador, ser un ufólogo, ser un, no sé, un ferviente investigador acerca de estas cosas de contactos con otros seres intraplanetarios, pero en tu caso no creo que vos hayas elegido eso, con lo cual No, es distinto. Entonces, fíjate que la mirada tuya es decir, bueno, a ver, me vinieron a buscar o vinieron a contactarse conmigo y a partir de ahí me dieron esta misión. exactamente. Lo mío es muy particular porque Miguel es una persona que viene teniendo contacto desde prácticamente desde que nació, desde que tengo conciencia me puedo acordar, y los contactos, y muchas veces las personas dicen, ¿no? En este planeta tan terrenal, dicen, necesitamos pruebas, 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 ¿no? Pruebas físicas, evidencias, para que pueda creer, porque la humanidad siempre se llevó por las evidencias y las pruebas físicas. Sí, Pero en muchos contactos que tuvo Miguel, en esas épocas donde no habían los dispositivos tecnológicos de llevarlos, ¿no? Con uno y tener ese contacto y poder grabarlo, en ese momento y además alejado en una zona rural, tuve un montón de contactos diarios de día que lo único que pude guardarlo fue en la memoria mía y de las personas que estuvieron en ese momento cuando aparecían, ¿sí? claro. Pero lo más increíble de esto fue el contacto a través de los sueños. Se conectaban y se contactaban diariamente conmigo y yo tenía un temor terrible. Imagínense para un niño que desconocía completamente de esto, porque no tenía ni idea de qué se trataba, Claro. tener estos contactos fue muy difícil. ¿Por ¿Y en qué? ese Porque tenía entonces podías miedo. compartirlo con tu familia o llevarlo adelante, Sí, comentarlo? tuve la fortuna de compartirlo con mi madre y con mi padre, que me creyeron del primer momento porque ellos también lo vieron, porque ellos Claro. sabían las cosas que pasaban ahí y las cosas que pasan acá en esta zona del norte de la Patagonia, ¿no? Mm, Además, viviendo en un lugar alejado donde el contacto es mucho mayor, ya después si hay un tiempito lo explico, tuve la fortuna que me creyeron. Fue avanzando, lo resumo para que pueda entrar toda la info y llegar por ahí a lo más importante. Todo es importante, pero hay un punto que es increíble. Fui avanzando en edad y seguía soñando todo el tiempo con ellos y viéndolo en la vida real. Yo salía a caminar por la zona rural donde vivo y los veía y aparecían de día, los veía de noche, cosas inexplicables para la época, que no eran aviones, que no era claro, nada que hubiese sido creado por humanos primero por la forma, o al menos que yo sabía, ¿no? Al menos por la forma y también por la inteligencia que tenían estas luces o formas que aparecían de la nada, ¿no? mm, Fui avanzando en el tiempo, siempre seguí soñando con ellos, siempre seguí conectando porque cuando salía, en más de una oportunidad los podía ver. Y no solamente los veía Miguel, sino que me daban la posibilidad de llamar a personas a que lo vengan a ver y todos quedaban wow, ¿no? Quedaban claro. impactados. Fue un momento de mucha actividad, años 90, ¿Y mucha esos actividad. contactos eran de colaboración contigo, con un desarrollo para incentivarte a que otras personas también crean en esto? O digamos, ¿en qué se basaba ese contacto para que la misión tuya de comunicar qué? Mirá, en el momento que yo era niño, hasta la adolescencia y hasta inclusive a partir de los 20 años, yo siempre pensé que esto era completamente casual, ¿no? Que hay personas que tienen la posibilidad de verlos y yo era uno más que tenía esa posibilidad de verlos Bien, y todo quedaba ahí. O sea, no iba más allá. Si digo que iba más allá, miento, porque no iba más allá en ese momento. claro. Lo que sí puedo decir que hasta los 13, 14 años tenía un temor increíble. ¿Por qué? Porque los sueños eran muy vividos, eran muy reales. Y No, siempre claramente eran soñaba, contactos. Uno desde eran acá podía decir sueños, porque, exactamente, digamos, la compumente, viste, no sabe por ahí encontrar el término adecuado, pero claramente eran contactos. exactamente. Y además puedo decir que eran contactos desde el inconsciente, o como quieran llamarlo, porque tuvo un montón de situaciones. Por ejemplo, una noche, una luz ingresa por mi ventana y me choca y empiezo a elevarme. Y yo me resistía en parte, no quería elevarme y estaba consciente, ¿no? En la típica parálisis de sueño en donde uno queda
¿no? Consciente, pero sabe que está pasando algo. Y resulta que me pegó un haz de luz desde afuera, que la luz estaba de noche y se iluminó como si fuera de día, y, y de repente siento que caigo. Y cuando caigo y me levanto, ¿no? Me levanto completamente perdido, aturdido. Yo vivía con mis padres en ese momento y salgo, afuera estaba mi padre y me llama, me dice, vení, vení, mirá lo que hay acá arriba de la casa pasando, y había un objeto que pasaba, y uno queda completamente impactado, Sin porque dudas. dice, ¿esto casual? No puede ser casual. Y lo más increíble viene después, hace aproximadamente un año, y voy resumiendo porque tengo experiencias como para hablar 5 horas de esto. Mirá, Eh, pero de todas maneras quiero invitar a todos los que nos van siguiendo a través de todos los espacios que tenemos en Común y Unión en el día de hoy, porque vamos a tener una segunda parte, así que invitamos a todos los que se quieran sumar, incluso para la segunda parte de esta entrevista con Miguel Ángel Brunetti. Él está en Río Negro, en el norte de la Patagonia Argentina, y justamente, bueno, contando cómo, quiénes, de qué manera y cuándo han tomado contacto con él, y esta experiencia justamente de tercer tipo. Claramente pareciera de ciencia ficción. Yo me sumerjo porque sí, sí, realmente después voy comprobando incluso que la ciencia ficción tiene una forma de comunicar que claramente son cuestiones reales, pero lo enmascara con alguna cuestión de ciencia ficción, ¿verdad? Exactamente. Y precisamente no queda solamente ahí en el tercer tipo. ¿Por qué? Y porque tuve situaciones del cuarto tipo también. Tuve situaciones en donde me han llevado, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué situaciones de abducción? Porque muchas personas en el mundo, es más, ya lo adelanto esto, el 90% de las personas en el mundo en algún momento de su existencia fueron contactados, pero no lo saben. ¿Pero por qué no lo saben? Porque el contacto de ellos es un contacto divino más, es como un contacto angelical, un contacto arcangélico, Mm, ¿sí? Ya las civilizaciones antiguas conectaban y la iglesia lo ponía como que eran dioses y como eran ángeles, y en realidad gran parte de todos estos contactos eran ellos, ¿sí? exacto. Porque nosotros somos partes de ellos. ¿Quiénes Entonces, son situaciones de, ellos, Miguel? bien, ellos, cuando hablo de ellos, yo personalmente me refiero a, hoy, bueno, salió un artículo el otro día en un diario muy importante, hoy está de moda, ¿no? Hablar mucho de pleyadianos, hablar de arturianos, de orianos. Ellos son miembros de esta federación que nos acompañan desde el principio de los tiempos y que son parte de nosotros, porque son parte de nuestra creación. Y esto no solamente lo dice Miguel, esto lo dicen un montón de conectados y personas que han escrito libros y demás. Ellos son, ¿sí? Son seres de Pléyades, de Orión, de Andrómeda, de Yurma, de Antares, de Alfa Centauri. ¿Pero por qué? Porque ahí arriba donde está repleto de vida, está repleto de vida, que nosotros o la humanidad, entre comillas, no lo esté diciendo o de a poco lo van sacando, ¿no? Eso no Claro. quiere decir que no haya vida y que seamos los únicos. Cuando digo ellos, digo a esta federación, porque es un conjunto de razas que operan en conjunto, ¿sí? Y que se vienen conectando con nosotros desde hace un montón de tiempo, desde miles de años. Exacto. Entonces, cuando me digo a ellos, personalmente yo me refiero a pleyadianos, pero podría decir no solo pleyadianos, ¿sí? Que son seres avanzados, evolucionados que viven en las Pléyades. Esto lo habrán escuchado y las personas deben de decir, pero es muy reiterativo el tema, ¿no? De que siempre conectan con estos seres. Mm. Pasa que son los seres más cercanos a nosotros, más comprometidos con la humanidad. Están en todos lados, ¿sí? Cuando voy a hacer contactos a diferentes partes, y en el 50-55% son ellos los que vemos, ¿sí? Los que vemos operando en los cielos, sobre todo. Y también en los mares, porque son también los famosos OVNIs, ¿no? Objetos sumergibles no identificados Sí, que eso lo vamos a ingresan dejar para la segunda parte de esta y egresan. entrevista, porque me encanta poder, la parte sería objetos submarinos no identificados, es ovnis, Exact, OSNI, exactamente. sería Yo, esa yo, le parte, digo, yo le digo sumergibles, pero porque sumergibles. lo he corregido por el hecho de que submarino es un objeto que siempre está sumergido, ¿no? O que Sí, opera sumergido. Y sumergible que tiene la posibilidad, es como, es un anfibio, ¿no? Es como un objeto anfibio que entra y sale del agua y que tiene esa capacidad de operar. Y eso también pasa en el Océano Atlántico, en la costa argentina, hay un montón de contactos. Es una zona muy caliente también. ¿Por qué? Porque hay una gran operación en el mar en esa zona
y seguramente algunas personas que viven por ahí lo van a saber porque han visto un montón. Seguro. Yo en Bueno, otra ocasión, cuando tuve oportunidad de entrevistar también a un estudiante, un gran investigador, mejor dicho, conocido, Gabriel Cardona, él es colombiano, llamado Niño Nuevo, que también está ligado con esto y también más su mirada llevándola a las profecías. Una vez le pregunté que por qué tanto tiempo el humano, nosotros estábamos invirtiendo mucha energía en saber de ellos, ¿no? Mucho de nuestra historia habla en nosotros siempre estando pendiente de ellos. Y yo le hice la pregunta al revés, ¿qué tenemos de importante nosotros para ellos? O sea, ¿en qué los podemos seducir o cuál es la misión que tienen ellos con nosotros? Porque siempre pareciera que es al revés, siempre de nosotros hacia ellos, pero ellos ¿por qué se exactamente. quieren contactar con nosotros? Bien, qué buena pregunta y la respuesta existe. La respuesta existe. Buenísimo. Me lo dijo él, ¿sabes qué? ¿Por Me qué? dijo, nunca me preguntaron eso, me dijo. Claro, porque es Bueno, real. ¿Qué interés es tendrán real. nosotros que no somos, no tenemos esas capacidades, bueno, no tenemos esas conexiones? Entonces, en qué los beneficiaría a ellos el contacto con Eh, nosotros? Exactamente, en realidad a ellos no los beneficia en nada, a Mm, nosotros nos benefician todo. ¿Por mm, qué nos benefician todo? Porque nos permite descubrir nuestro origen, nos permite empezar a construir una verdadera identidad y también saber la evolución, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el verdadero origen. claro. La humanidad tiene que empezar a convencer, y yo no ando convenciendo a nadie, inclusive no pretendo que me crean con mi relato, pero lo más importante de esto es que soy, creo, una de las pocas personas que tiene la evidencia física de los seres cuando me vienen a visitar a mi casa, tengo los videos grabados, que ellos me han permitido hacerlo. ¿Sí? Me lo han pedido a diferentes lugares, lo cuido como si fuera un tesoro, porque vinieron hacia mí cuando hablo por Instagram, ¿no? Le he pasado a Sí. muchas personas y todos quedan con más allá de la comprensión lo que ven en el video. Pero bueno, ¿por qué es importante para nosotros? Porque nosotros somos parte de ellos, porque nuestro origen desencarna en una historia que fue oculta mucho tiempo. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que nosotros venimos de ahí, que este Claro. planeta, antes de estar habitado, nosotros, acá no había nada, solamente había un espacio físico, había un espacio de construcción, seguramente ya escucharon de las 2D, de la 3D, y nosotros, nuestra creación viene de ahí, viene de las Claro. estrellas, no es propia de aquí. En la Tierra vinimos a evolucionar y vivimos a vivir una experiencia, como ellos viven experiencias en diferentes planetas, nosotros estamos aquí, pero somos parte de su creación. Nuestro ADN, lo que la ciencia no puede explicar, la evolución que tampoco pueden explicar desde la ciencia o no quieren, es Mm. esto, saber que nosotros venimos desde otro lugar y que fuimos traídos aquí. ¿Sí? Esto fue una colonización galáctica y suena muy descabellado. ¿eh? Yo me A mí pongo en el lugar de la no me gente. provoca más que alegría y confirmación constante. Yo te escucho y toco mi pulso porque me da mucha confirmación, pero realmente eso es lo personal, ¿verdad? Pero por eso también me doy la responsabilidad y el lujo de poder establecer un puente de conexión para que otros que también vibran con esta situación, como dijiste, bien planteado, desde dónde voy a incorporar esta información. Pero hay otra de las cosas que quiero que podamos poner de manifiesto, que solo la información nos va a dar libertad absoluta de discernir. Entonces, yo Exactamente. no tengo más que festejar esa posibilidad que tengamos de poder juntarnos para poder expandir mucho más y que el que resuene, así como a mí me hace poner contenta, por decirlo de un modo, también pueda llegar a otros y que aclare dudas sobre todo, ¿no? Exactamente. Esto es una gran herramienta para, no uno, 1 millón de contactados que hay en la Tierra, ¿sí? Que se hacen estas preguntas y que por miedo no lo dicen o no lo expresan. Por ejemplo, el que aquí habla es docente y cuando salió a decir esto, no me importó mi reputación, no me Claro. importó, pero ¿por qué? Porque lo que viví fue tan real y es tan real y estoy tan comprometido con esto que yo no estoy intentando convencer a nadie, pero sí tengo que decir la verdad, porque si no lo hago me estoy mintiendo a mí mismo. O sea, ¿cómo Claro. quedo en mi nivel de conciencia? Porque la evolución humana, y esto también es muy repetitivo, ¿no? Se escucha mucho. La evolución humana es conciencia. No vamos a evolucionar de la ciencia, no vamos a evolucionar de la tecnología y no vamos a evolucionar de nada si no aplicamos la conciencia. Y la conciencia no se está aplicando. Y estas conexiones son conexiones de conciencia, porque estos seres evolucionados evolucionaron a través de la conciencia.
La conciencia le dio la capacidad de avanzar tecnológicamente y de avanzar en el espacio y el tiempo, pero fue la conciencia. ¿Y por qué aún para nosotros decir la conciencia suena como que es algo que no nos permite evolucionar y porque todavía no hemos desarrollado la conciencia? El hecho de que mandemos satélites al espacio o entendamos la física, entre comillas, ¿sí? No nos pone en posición de que somos personas conscientemente avanzadas. No, eso radica desde otro punto. Entonces estos seres nos vienen a acompañar. ¿Por qué? Porque somos parte de ellos. Es como cuando un hijo se va a vivir a otro país y un padre está en esa comunicación constante y lo quiere ir a visitar porque quiere saber de él cómo va avanzando en la vida, cómo se encuentra, cómo está. Los contactos de ellos es así, de esta manera. Nos guían y nos guían a través de las personas que pueden explorar y expandir su conciencia. Claro. Es el caso mío, yo no entendía por qué a mí y no me hago una persona conscientemente elevada. No, tuve la fortuna de que me vinieran a contactar desde niño y me dijeron el por qué. Te contactamos porque en parte tú ya reconoces que no eras de aquí, que no sos de aquí propiamente del planeta. Y era algo real porque desde niño yo sabía que no era de acá del planeta. Y ojo con esto, que esto no es para que piensen que son delirios y demás. No. ¿Por qué? Porque la confirmación de esta información llega el año pasado. ¿Sí? El año pasado yo tuve sucesos. Ahí fue como el bisagra, el momento realmente de quiebre y de mayor expansión justamente en cuanto a la información, ¿no? Exactamente, es más, creo que fue esa bisagra, ¿por qué? Porque el rumbo de la humanidad iba hacia un lugar y gracias a ese rumbo que iba para allá, se generó otro camino paralelo que generó un gran cambio a nivel social. Y en ese gran cambio a nivel social fue cuando sucedió lo mejor, que no sé si lo dejamos para esta primera etapa o para la segunda. Lo vamos a dejar para la próxima, sí, lo vamos a dejar para la próxima, pero igual entonces, no te quiero interrumpir. Bien, continúo con las experiencias, esto lo voy a anticipar para la segunda parte, así van siguiendo el hilo. Bien. ¿Qué pasa con Miguel? Y Miguel empezó, ¿no? Con tantos sucesos que, ojo, al principio decía, son miedos propios míos, esto no puede estar pasando, esto no es real. Y también me preguntaba, siendo un niño, si a los otros le pasaba, a los otros niños le pasaba lo mismo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta tortura? Porque para mí era una tortura. Al principio, desde niño, salir a caminar por, acá se dice chacra, y ver un objeto plateado en cilindro que pasaba, o un plato que pasaba, de noche ver luces, ver que la noche se ponía de día, un montón de situaciones que en las tormentas había una bola que estaba abajo, ¿no? Y flotaba, y lo veía con mi madre, con mi padre, con mis tíos, con amigos. Iba más allá de todo lo que un niño de 7 años, de 6 años podía comprender, ¿no? En su razón. Entonces, al principio me atemorizaba esto y sentía una gran confusión, ¿no? Decía, algo está pasando, ¿no? A medida que fui creciendo, las confirmaciones ya empecé a convencerme de que era algo conmigo, y en la zona donde radico, pasaban un montón de sucesos donde los vecinos decían, ¿vieron lo que pasó? Vi esto, vi lo otro, y todo cerca mío también. Digo, esto no es casual. Ya tengo que dejar la casualidad de lado. Sin duda. Esto algo está ocurriendo. Sin duda. Entonces, sí. Lo más increíble, y esto me adelanto un poquito para que lo entiendan y para que empiecen a ver si resuenan más, lo que más me pasó fue cuando de repente, yo sin saber quién eran los seres que me contactaban, empiezo a ir a información de pleyadianos indirectamente. ¿Viste? Cuando vas a la tele, prendés, no sé, YouTube, y aparece un video de pleyadianos, no sé de dónde salió esto. Es la sincronicidad, ¿no? Que se manifestaba constantemente y donde estaba tu atención estabas vos, claramente. Exactamente, yo no buscaba conectar con ellos, yo no buscaba nada, las cosas llegaban y yo cada día quedaba más sorprendido. Entonces, un día, yo estaba sentado, y fue un día raro, yo me sentía raro, temblaba, una persona que tiene una muy buena salud temblaba, vibraba, como que estaba vibrando mucho. No le di mucha importancia y me fui a acostar, y cuando me acosté sentí que algo raro iba a pasar, fue como esa intuición, ¿no? Que algo raro iba a pasar.
Me fui a dormir. Cuando me duermo, tuve un sueño en donde se me presentaba un ser y me decía que él era los que en el pasado habían sido Nefertiti, habían sido Akenatón, habían sido Zeus, somos ellos, y me venían a traer un mensaje. Yo estaba completamente consciente en ese sueño, me acuerdo todo, claro. Era un ser alto, rubio, con un traje azul, con una remera tipo parecido al color que tengo, y me dijo que traía un mensaje para mí, que era momento de que yo reconozca mi origen, que se habían conectado desde hace mucho tiempo y que conozcan quiénes eran los que venían a visitarme y también que venían a hacerme un despertar hacia mí, a despertar lo que venía trascendiendo en mí desde que era niño, desde mucho más desde que era niño, desde que estuve aquí en esta tierra. Resulta que él me dice, debo inyectarte algo, y yo le pregunto, ¿qué es? No sentí miedo ni nada. Y me dice que era algo que iba a beneficiarme en recordar mi vida. Y resulta que veo que es como una inyección y recibo un pinchazo. Inmediatamente después de recibir el pinchazo, lo recibo, me despierto de golpe, con un dolor tremendo, me miro y tenía el pinchazo como si fuera una inyección y me salía la sangre del pinchazo. Y estaba acostado, y esto fue algo increíble, Wow. increíble porque quedé completamente aturdido. Cuando uno se levanta y dice, ¿qué pasó acá? Y me resonaba un nombre todo el tiempo, que lo tenía como telepáticamente, que era Ashtar, 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 seguramente escucharon. Y yo digo, esto no puede estar pasando, estuve 4 o 5 días como, ¿no? Raro de esta Claro. información, que no puede ser. Y resulta que el pinchazo lo tenía, lo mostré inmediatamente, no lo podían creer, yo tampoco, yo tampoco. Tuve la fortuna de salir a buscar respuestas inmediatamente con personas que hacen terapias, que hacen registros akáshicos, y me dijeron, lo que vos tuviste, Miguel, fue un contacto, fue una experiencia de comunicación con ellos, y lo que Totalmente escuchaste no te... física, totalmente real. Física, física. Y Exacto. no te preocupes que esto que te pasó le pasa a un montón de personas en el mundo. Y yo, wow, qué manera de comunicarse que tienen, porque fue muy impactante. De repente de venir con tantos contactos en la vida real, en los sueños, y que pase este hecho, fue un momento muy, pero muy increíble para mí, que cada vez que lo pienso digo, no puede ser real, y Claro. fue real. Yo Fue valoro real incluso el completamente. acompañamiento en paralelo que has tenido, no solo lo intrafamiliar con tus padres, sino claramente a lo que percibo, es que si fue paulatino desde niño, bien, Fue y después paulatino. tener ese contacto realmente que fue físico luego, realmente había como, me da la sensación a mí, como un cuidado o como un paso a paso. Claramente que esto es, yo a veces digo, bueno, despacio que mi materia lo tolere, ¿eh? Porque es una forma de decir, bueno, cuidadito, vamos de a poco, porque Sí, calcula sí, tal que con cual. ese Tal contenido cual. de información nuestros átomos realmente se ven alterados. Y si vos no tenías ese Exactamente. acompañamiento, más allá del cuidado familiar o poder tener ese, el acompañamiento de terapeutas, que está muy bien que lo digas. No creo que en una persona que si eso hubiera sido en una primera vez haya tolerado de manera física una situación como esta, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aunque no lo crean, Miguel siempre fue una persona muy sana, ¿no? Una persona Claro, que no fue a médicos, a psicólogos, a ningún, porque nunca lo necesité, porque siempre fui una persona humilde, de mucha bondad, ¿no? No me claro. gusta describirme, pero en parte el mensaje viene también por ahí. Y es como dijiste, tuve Mm, un acompañamiento y tantos sucesos diarios desde niño, de tantos años, que me desencadenaron en este momento, desencadenaron en este momento. exacto. Ojo, aún después de este suceso, yo todavía, yo estaba impactado, no podía decir, no podía, es más, no había la creación de palabras humanas para definir ese Exacto. momento. Exacto, sí. No Denme un habían palabras. diccionario nuevo, por favor. Claro, Exactamente. claro. Y además muchas veces las personas dicen, no, esto son habladurías, que esto es falso. Pruebas. A ver, hay momentos en la vida que uno va directamente a vivir la vida y tienes estas experiencias y lo que menos piensa es en dejar una prueba a alguien, porque está tan impactado con lo que ve y con lo que vive, que lo que menos pensás es en una prueba, es en una foto,
en lo que la gente necesita para creer. Que siempre digo, la gente empieza a creer cuando le empieza a pasar, porque si no, es difícil creer que esto sea cierto, pero cuando a la gente le empieza a pasar y esto se empieza a hacer más, se empieza a generar, ¿no? A nivel más de las masas, es donde realmente las personas empiezan a decir, ojo, algo está pasando acá, ¿sí? Y lo que está pasando pasó desde siempre. Que ahora se muestre más es por el momento histórico en donde estamos. Pero los contactos vienen desde siempre. Hay contactos que fueron documentados en Nuremberg en 1400, bueno, los casos, ¿no? Que fueron grandes situaciones encubiertas que se masificaron y se ridiculizó todo, que eso también en parte fue real, pero se le dio otra mirada. Así Sin que dudas. Esto es también para darle a las personas la tranquilidad de que estas cosas pasan. ¿Por qué pasan? Porque esto sigue y no queda claro ahí. que sigue. Como va a seguir también nuestra intervención en la segunda parte, hemos compartido la posibilidad de la presentación, si se quiere, formal, con muchos condimentos realmente. Una presentación muy interesante de la mano de Miguel Ángel Brunetti, él está allí. Voy a dejar pendiente el por qué hago referencia muy puntual antes de despedirnos y tener una segunda parte del lugar donde estás, porque sé que te han dicho que allí, como tantos otros puntos del universo, se generan como portales, ¿bien? Donde hay una conexión por ahí distinta y diferente, por eso hago hincapié. Así que yo te quiero agradecer profundamente, sé que vamos a seguir compartiendo, y anoté cada una de las cosas que quedaron pendientes, así que las vamos a describir en el próximo bloque, y vamos a compartir este espacio también en forma conjunta con Elige de Nuevo y con Zona Holística Radio, que es un placer también juntarnos para dar mucha más expansión a este tema. Infinitas gracias, Miguel. Gracias a vos, muchas gracias a vos por el espacio.